estar con ustedes ahí, acompañarlos. Sin embargo, con pues, todo el ánimo de poder apoyar a este magnífico evento, el poema, felicitar realmente por el programa, que está muy bueno. Y yo quería aprovechar estos 15 o 20 minutos, quizás un poco menos, eh, para poder compartir con ustedes un poco los avances que se están dando a nivel regional, pero también a nivel del país, con el ánimo de poder seguir avanzando juntos. Así que si me dejan compartir, todavía no puedo compartir. Si el equipo técnico me deja compartir pantalla o si prefieren que mande la presentación. Doctora, me informan que puede compartir pantalla. Pues, pues no me sale, pero sigo intentando, no hay problema. Mientras tanto, en aras del tiempo puedo seguir comentando algunas cosas. Eh, y me avisan cuando pueda compartir, porque todavía me sale que no puedo. Doctora, que Bien, ya tiene las- permiso. ¿no? Está intentando, pero no puede. No, todavía, sí, si me hacen co-host, quizás. Estamos en un problema técnico, ya lo estamos solucionando. No hay problema. Nada, sin problema, me avisan. Mientras tanto, yo voy Bueno, comentando en el... básicamente tres cosas. Quería resaltar en bueno, el conversatorio, la presentación de hoy, que tienen que ver con los avances que se están dando en salud pública en cáncer infantil. Y que creo que es un tema que, si bien es cierto, nosotros como clínicos muchas veces no formamos parte, ¿no?, de un movimiento que tenga que ver con salud pública o sanitaria. En algunos casos sí es un llamado el que tenemos que tener muchos de nosotros para poder avanzar, sobre todo como parte de la colaboración técnica que se está dando en los países. Me avisan que puedo mandar la presentación, la voy a mandar en un momentito. Listo, enviada, gracias. Y como parte de este movimiento global que empezó realmente con el St. Jude Children's Research Hospital, en el año 2018 se lanzó la iniciativa de cáncer infantil como seguramente el mayor esfuerzo global, como ese es su nombre, para mejorar la atención de los niños con cáncer, con el objetivo de poder hacer que se formen, que se fortalezcan los programas nacionales de cáncer pediátrico en los países, sobre todo en aquellos países en donde no se cuentan con muchas herramientas todavía para poder avanzar. Entonces tenemos ahora sí puedo compartir, creo. Perfecto. Me avisan si se ve. Y ya se ve. ¿Sí? Gracias. Entonces voy a intentar compartir, si se ve, me avisan. Eh, y lo que le estaba comentando, que una de las cosas que nosotros tratamos mucho de poder hacer entender seguramente a los gobiernos, a las autoridades, sabemos que nuestros países tienen múltiples dificultades en cuanto a lo que es la estabilidad, ¿verdad?, política. Son tres cosas que siempre marcamos. Uno es el tema de la carga de enfermedad que representa el cáncer pediátrico, ¿verdad? Un problema de salud pública, ya que durante muchos años nos pusieron
el título de que el cáncer pediátrico solo representaba del 2 al 3% del cáncer total en general, y eso lo sabemos. En números nunca el cáncer pediátrico va a representar un problema significativo. Sin embargo, el cáncer en los niños y sobre todo la leucemia tiene una gran carga de enfermedad, incluso por encima de muchos cáncer de adultos, cáncer de cuello uterino, que definitivamente tiene una gran carga de enfermedad, pero para que vean que es aún más en la población pediátrica y en el caso de los adultos mayores, varones, el cáncer de próstata. Entonces, eso como primer punto. Como segundo punto, mucho que ver con el tema de la sensibilidad que nos ha permitido llegar también a las autoridades, tratar de mostrar casos ejemplo, tratar de visibilizar eh, algunas dificultades en el acceso que tienen nuestros pacientes para poder, pues, eso, sensibilizar a las autoridades en que ese es un problema muy tangible y que los derechos del niño a la salud y a una vida plena pues van por encima y es una prioridad máxima del Estado, ¿verdad? Para poder proteger. Y en tercer punto, el tema de la costo-efectividad, que es algo que es muy valioso para nosotros también, incluso como clínicos, como sociedad civil, como expertos en el tema de cáncer infantil, es que por cada dólar que invertimos en cáncer pediátrico, se retornan $3 de inversión. Si se invierte en intervenciones específicas de detección oportuna, de abandono de tratamiento, de mortalidad tóxica. Entonces, eso es algo que forma parte del reporte del Lancet, de la Comisión de Cáncer Infantil en el año 2020, y que son herramientas para nosotros seguir avanzando, porque no es fácil muchas veces buscar que el cáncer infantil sea una prioridad para un país, sabiendo que hay muchas otras prioridades, entre ellas, por supuesto, el COVID, que abarcó mucho en la agenda política durante los últimos años, pero ahora hay un resurgimiento de el interés por avanzar en la agenda con enfermedades no transmisibles, incluyendo el cáncer y, por supuesto, el cáncer infantil. Pero tenemos un camino que está muy demorado, ¿no? Sobre todo en nuestros países, hablando ya puramente en lo que es América Latina, y sobre todo la región andina, que está conformada por 6 países. Chile es uno de los que probablemente sale fuera de la curva, pero Perú, Bolivia, ¿no? Ecuador principalmente, y luego de ellos Colombia, también Venezuela, son países que han tenido mucho impacto después de estos años de pandemia, y en los cuales durante pues, muchos años también se ha visto que hay una mortalidad importante, incluso por encima de lo que vemos a nivel regional, a nivel de nuestra región de América Latina y Caribe, y por supuesto una mortalidad muchísimo más alta que la que se ve en países de alto ingreso. Entonces, eso es algo que nos debe hacer reflexionar todavía, porque hay mucho camino que tenemos por recorrer. Si bien es cierto, yo admiro mucho el trabajo que hacen en Colombia y todo el empuje que tienen las sociedades y los colegas para poder avanzar. La única forma que se puede establecer eso, ese trabajo conjunto, es trabajar todos unidos para una misma causa. Sociedad civil, organizaciones de padres, sociedades científicas, universidades, la academia, por supuesto los equipos de salud, las autoridades en salud, que muchas veces hacen lo que pueden desde donde están y nuevamente tienen muchas otras prioridades que atender. Entonces, en ese marco surgió la iniciativa de cáncer infantil, que como dice su nombre, tiene un enfoque global, pero que nosotros, de alguna manera, como OPS, tratamos de hacerla muy regional, muy adaptada a lo que tenemos, a los recursos que tenemos. Y ahí entra el ejemplo de Colombia también, en el cual les voy a comentar en un momento. Se está trabajando en un plan de acción de la mano del Ministerio de Salud, de la cual muchos de los que están presentes ahora seguro en Cali han formado parte y seguirán formando parte de este cambio, esta agenda, ¿verdad? Pero en líneas generales, la iniciativa de cáncer infantil tiene un marco global que es el Cure All, que consta de un paquete técnico, de herramientas que nos son proporcionadas por OMS, por Syngenta, de materiales, y que nosotros tratamos de adaptar y transformar en herramientas de conocimiento, networking, ¿verdad? Que puedan sin duda trabajar entre países, una colaboración, digamos, sur-sur, para poder avanzar más rápido con los recursos que se tienen, plataformas y herramientas que puedan ayudar de innovación. Uno de los ejemplos son aplicativos móviles, softwares
para registros y el liderazgo, por supuesto, de los actores involucrados, para que al final eso se traduzca en lo que queremos todos, que es que el país se beneficie de una, digamos, un menú, por así decirlo, una cartera de proyectos, intervenciones, programas que puedan ser aplicables a mi centro, a mi hospital o a mi país. Entonces, esa es un poco la dinámica de cómo funciona la iniciativa de cáncer infantil ahora, pero que en realidad siempre va a estar moldeada por las necesidades y prioridades de cada lugar, porque cada país va a tener distintas prioridades y que eso va a influir mucho en la agenda no solamente regional, sino también global. Yo creo que este, siempre lo digo, es un trabajo en marcha, ¿no? Es algo como, no es una cosa escrita en piedra, sino que va a, seguramente a ser moldeada mucho por la experiencia de ustedes realmente, qué cosa funciona, qué cosa no funciona, qué cosa es importante a resaltar entre todos los equipos de país. Y entonces Cure Américas es un trabajo, un marco de trabajo global, pero que tiene un enfoque regional y nacional en el cual se puede interactuar justamente entre autoridades de salud, sociedad civil, equipos de trabajo, y que tenemos básicamente tres objetivos estratégicos, ¿no? Uno que tiene que ver mucho con poder hacer que el país pueda tener una normativa que incluya cáncer pediátrico, que en el caso de Colombia es, yo creo que tienen una gran experiencia y avance en temas de leyes de cáncer infantil, en temas de normativas, temas de directivas y regulaciones, pero no es el caso de muchos otros países en donde no hay probablemente esta base, ¿no? Regulatoria que es importante para que pueda avanzar. No existe muchas veces un plan nacional de cáncer o mucho menos de cáncer infantil. Entonces, tratar de que los países puedan avanzar uniformemente en incluir el cáncer pediátrico, pero sobre todo incluirlo de una forma muy operativa, no solamente que esté escrito en algún párrafo medio perdido, sino que realmente tenga unas actividades operativas dentro de su estructura. En segundo lugar, poder apoyar a que los gobiernos implementen proyectos, intervenciones que estén muy en el marco del Cure All, que es un marco de trabajo que se basa en centros de excelencia, cobertura universal, De nada para pagarle. tratamiento, evaluación y monitoreo, abogacía, gobernanza y Ah, entonces, tratar de que pueda esto in- incluirse, ¿no? En la agenda de los ministerios de salud, por ejemplo, en base a un proyecto de registro de cáncer pediátrico o paquetes de capacitación para los colegas especialistas o subespecialistas, análisis económicos, entre muchos otros. Y finalmente, tratar de también, como oficina regional, poder avanzar en lo que son proyectos regionales en base a temas que a todos nos importan, temas de diagnóstico temprano, por ejemplo, de abandono del tratamiento, de mortalidad tóxica, cosas que son probablemente factores que contribuyen mucho a la mortalidad, al amor y mortalidad de los niños en nuestros países y que todos compartimos, ¿no? Al momento tenemos cerca de 17 países que están formalmente, digamos, incluidos en lo que es la iniciativa de cáncer infantil, aunque de ellos el avance es bastante diferente y bastante heterogéneo. Hay países en los cuales, por ejemplo, se recibe la anuencia, ¿no? La participación, la solicitud del gobierno, del Ministerio de Salud de poder participar, se firma pues una carta oficial para poder hacerlo, que en el caso de Colombia fue del año 2021 también. Y posteriormente a eso se pasa por un análisis situacional, un planeamiento y posteriormente una implementación de actividades y un monitoreo, ¿no? Y como vemos, es muy diferente dependiendo de cada país, también dependiendo mucho práctico por allá sobre que tenemos en nuestros países, ¿no? Los avances y las prioridades pueden ser muy marcados por la agenda de los gobiernos. más cara del mundo. Y algo que yo quería compartir con ustedes es que, bueno, como mencioné hace un ratito, eh, en noviembre del año pasado y después de un trabajo, yo creo que muy juicioso, me gusta mucho esa palabra que se usa, y muy dedicado, ¿verdad? Se Gato. significó poder elaborar una hoja de ruta, un plan de acción en base a 6 eh, elementos del sistema de salud, ¿verdad? Lo que son prestación de servicios,
drogas y medicamentos, tecnologías sanitarias, detección oportuna del cáncer infantil, registro y herramientas de monitoreo, cuidados paliativos, psicosocial y sociedad civil. En base a cada uno de estos bloques se estableció un diálogo que fue seguido también de una evaluación por parte de 3 organismos de las Naciones Unidas mediante una metodología que se llama IMPACT, y eso todo pasó en noviembre del año pasado para apoyar a que justamente el cáncer, que el cáncer infantil, cáncer pediátrico se incluya en la agenda del Ministerio de Salud y que pueda estar como parte operativa dentro de esta formulación de este plan de acción hacia el 2030, porque la idea sigue siendo que sea hacia el 2030. Y por otro lado, que estas actividades se den en el marco de la iniciativa de cáncer infantil, con el apoyo ahí vemos gente de OPS, vemos gente de St. Jude, que también nos apoyó, por supuesto gente de ACHOP, gente de muchos ministerios de Estado, de organismos regulatorios también, de la sociedad civil. Entonces fue un compartir, yo creo, muy interesante y muy productivo, que siguió posteriormente ahora a lo que vendría a ser la fase de implementación de este plan, que es algo que yo creo que todos estamos llamados a participar, que sin duda el liderazgo parte del Ministerio de Salud, pero que todos como organismos o sociedades o como eh, instituciones podemos colaborar. Y nuevamente solo para comentar que esto es un proceso dinámico. Cada uno de los proyectos e intervenciones que se pueden desarrollar en los países va a cambiar muchas veces de acuerdo a las prioridades del país, pero tratamos mucho de que puedan estar alineados a lo que es el Cure All. Algunos ejemplos que tenemos que son muy interesantes son, por ejemplo, Panamá, con el desarrollo de guías, regulaciones sobre detección oportuna de cáncer infantil. En el caso de Perú, con la disminución del abandono de tratamiento de un 18.5% a un 8%. Ejemplos como el de República Dominicana, y definitivamente como Colombia, con este nuevo grupo de trabajo que se consolidó en noviembre. Y algo final para comentar sobre 2 puntos importantes, que es uno, el desarrollo de los planes de cáncer infantil en la región, que sin duda hemos avanzado. Si uno mira como atrás, casi unos 5 o 6 años, se ha incrementado el número de países que están tratando de pues, incluir cáncer pediátrico, o al menos tratando de hacernos caso también para poder incluirlo, pero que es algo que es absolutamente moldeable, ¿no? Como vemos, no es una estrategia que vaya de arriba hacia abajo, no queremos que se vea como que es algo que está imponiendo la OMS o St. Jude, sino que es algo que es un trabajo que debe ser del propio país, en el cual va a ser muy importante que entidades como ACHO, como Poema, el ejemplo de Digicáncer, que siempre lo destacamos porque es un ejemplo muy importante para el mundo y que ha ganado muchos premios también. Todas esas experiencias que puedan, pues, al final ser no existe una fórmula única, pero que puedan acelerar este ritmo de cambio, posteriormente escalarlo y, pues, monitorizarlo para ver el impacto, ¿no? Y lo último es acerca de los productos regionales que se están dando, que yo quería compartir con ustedes también, para que si tienen tiempo o chance, lo puedan mirar en nuestra página, que es producto de muchos colegas de muchos países, incluido también Colombia, en el cual hemos tenido pues el gusto de trabajar con colegas de distintas ramas, no solo de oncología pediátrica, sino de psicología, nutrición, entre muchas otras, para el desarrollo de productos, que es algo que ha sido un proyecto que se estableció en 3 años, siendo el primer año de análisis situacional, evaluación de necesidades, para luego un desarrollo de productos regionales y este último tercer año de diseminación y evaluación. Y que va a ser publicado en un suplemento especial que vamos a tener para septiembre, el mes de la concientización del cáncer infantil, en la revista de OPS. Entonces, comparto estas publicaciones que pueden encontrar muy ¿Se fácil, puede dibujar? Los 13 años que estuvo con el... que se incluye sobre análisis situacionales, materiales para Pues que le profesionales. criticaban la compra del vestido. Y o sea, Y cuando llegó algo para ahora, que ¿cómo quisiera fue? yo también dejar quizás solo a la reflexión, que es
si como el indicador cálculo principal económico de la nosotros vamos a ahora. llegar a la meta, ¿no? Tenemos yo creo que un reto y una responsabilidad, ¿no? Todos nosotros, sobre todo como país, ¿no? De poder avanzar en este tema. Si nosotros nos basamos en las estimaciones que hace OMS con respecto a cómo va a cambiar la mortalidad en los próximos 20 años, vemos que la curva es casi plana, que no hay mucha diferencia. Sin embargo, cuando vamos un poco más al detalle por países, se ven muchas tendencias que son importantes, pero es algo que tenemos que nosotros estar muy conscientes que se necesita acelerar los esfuerzos en cáncer infantil para llegar a la meta necesaria. Y bien, básicamente comentar que si bien es cierto que el objetivo de la iniciativa de cáncer infantil es acelerar esfuerzos para lograr una supervivencia de al menos un 60% para el año 2030, para nosotros el principal objetivo es poder mejorar el acceso de todo niño, toda niña, adolescente que tenga cáncer y que se pueda optimizar el acceso a su diagnóstico, a su tratamiento. Pues agradecerles mucho por la invitación. Nuevamente, con mucho gusto de poder pues, apoyar el evento, responder las consultas. Espero que nos podamos ver muy pronto. Les dejo mi correo también para cualquier consulta y siempre pendientes y atentos de apoyar en todo lo que se pueda y en avanzar en este plan de acción que se ha trazado con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Gracias. Invito al escenario al doctor Andrés Portilla, él es oncólogo pediatra y es miembro de ACHOP y de Poema. Como les contaba, en la tarde de hoy vamos a realizar un conversatorio al cual invito a todos para que participemos. Y inicialmente yo quería proponer la pregunta de cuáles son los retos que usted, doctora Vázquez, y el doctor Portilla ven para la implementación de la iniciativa global de cáncer infantil en nuestro país. Muchas gracias, Cindy, por la pregunta. Y luego le dejo a Andrés también que comente. Creo que algo que estuve pues, comentando ya previamente, que tiene mucho que ver con el involucramiento de los actores, es vital. Yo creo que dos cosas son vitales y en una de ellas ustedes están muy avanzados. La primera es que necesitamos datos, ¿no? Va a ser muy importante poder generar datos, sobre todo de aquellos indicadores que sean muy sensibles de poder ser medidos y que revelen un éxito intermedio, un avance intermedio en relación a la iniciativa de cáncer infantil. Si bien es cierto, el indicador principal de la iniciativa de cáncer infantil es la sobrevida global hacia el año 2030, mínimo de un 60%. Sabemos que en Colombia, si bien es cierto, no es uniforme, porque existen amplias inequidades dentro del país, pero sabemos que está pues, en un porcentaje muy cercano o incluso por encima de un 60% a nivel nacional. Y eso es algo que es positivo, evidentemente, porque revela mucho de los avances y la organización que tienen ustedes, pero además de eso, no es solamente marcarse el tema de la sobrevida, sino que se necesitan generar datos para poder medir un impacto de las intervenciones que se están haciendo. ¿Cómo es que se está abordando, por ejemplo, el tema del abandono? Quizás en algunas ciudades, en algunos sectores que sean menos favorecidos socioeconómicamente, cómo es que se abordan los tiempos de diagnóstico, si eso tiene un impacto o no, ¿verdad? En lo que es el pronóstico, temas de las demoras, ¿no? En los tratamientos, que es algo que también hemos podido, pues, evidentemente, siempre señalar que discontinuaciones de los tratamientos pueden afectar en un momento el pronóstico de los niños. Entonces, ese tipo de indicadores, y ahí lo dejo también para que Andrés lo comente seguro, van a ser muy importantes, que como expertos, como técnicos, que al final son ustedes, digamos, los que manejan los datos, resalto nuevamente el rol de Vigicáncer, por ejemplo, que es fantástico porque
tiene mucha fortaleza, mucha solidez en cuanto a los datos, pero hace falta que haya como una unificación, ¿verdad? Y una estandarización de esos datos, sobre todo en aquellos indicadores que van a ser relevantes de evaluar pues de aquí a unos 5 años o 10 años, no solamente la sobrevida global. Y lo segundo, además de tener los datos, pienso que es muy, muy importante poder ser muy inclusivos en cuanto a quién se le llama a la mesa a dialogar, ¿no? Y que esa abogacía que tiene muy fuerte que tienen ustedes por parte de pues, CHOP, Poema, digamos, todos los grupos que están organizados, no se pierda, porque es fundamental que haya siempre un seguimiento de cuáles son las actividades que se hacen, independientemente de, sabemos, la situación pues, política, ¿no? Que muchas veces sucede, pero tratar de que se aproveche el momento que hay una visibilidad de que el cáncer infantil pues tiene que ponerse como una prioridad en el país y hacia eso nos apuntamos todos los esfuerzos. Andrés, te dejo la palabra. Hola Liliana, muchas gracias a Poema por la invitación, a Liliana muchas gracias por todo el esfuerzo y el ejemplo, porque Liliana arrancó con este plan en el Perú y desde SLAB fue un motor para llegar a construir incluso una política pública. La inquietud empieza por pequeños pasos y así es como se llega lejos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que aprendimos a través de Liliana y a través de Guillermo Chantada, que ahora está en CIOP, es que si uno quiere llegar rápido, probablemente va solo, pero si uno quiere llegar lejos, tiene que ir seguramente acompañado y en conjunto. Entonces, primero que todo, gracias Liliana porque eres un ejemplo y me parece que además ha podido abordar desde su perspectiva la diversidad de Latinoamérica, que para nosotros es un reflejo de la diversidad que tenemos en el país. O sea, somos un país sumamente inequitativo, completamente diverso y además con una geografía que contribuye a unas diferencias de acceso, culturales, de capacidad económica, de educación, de gobierno. Y esto genera un reto aún mayor, porque cuando uno ve cosas que quiere la iniciativa global, probablemente nosotros podemos decir, oiga, estamos cerca a mucho de ello, o sea, acceso global al sistema de salud, una ley de cáncer infantil, una política que empieza a construir guías, una iniciativa desde las asociaciones para crear protocolos. Pero algo que me parecía muy llamativo es cuando veíamos hoy retinoblastoma y veíamos, oiga, retinoblastoma, y lo decía la doctora Alarcón, han pasado todos estos años y seguimos teniendo que la mayor parte de los retinoblastomas son estadio D. Y eso plasma una necesidad de país que es sumamente particular y que cuando vamos a cada ciudad es probable que para cada región y ciudad sea sumamente particular. Y cuando uno ve las realidades dentro de la misma ciudad, al cruzar la calle dos instituciones pueden tener necesidades completamente diferentes, aún estando en el mismo sistema de salud, con los mismos protocolos, con los mismos oncólogos. Entonces yo creo que ahí nuestro reto como país es llegar a producir una visión, un plan estratégico lo suficientemente amplio y flexible que logre llegar a cubrir esas perspectivas, esas expectativas de lo que está buscando lograrse. Y sobre todo porque hay algo que se está hablando mucho recientemente y es que hay una Colombia oculta, esa Colombia que no está centralizada, no está en la capital, probablemente es la que tiene más necesidades de lograr llegar con todo lo que trae la iniciativa y el acompañamiento a través de OPS y el ministerio. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poquito, Liliana, respecto a esa experiencia, porque el Perú tiene esa particularidad. La costa es muy diferente a la sierra es muy diferente a la selva, y en una ciudad como Lima podemos tener realidades completamente diferentes. ¿Y cómo lograron ustedes, ya dentro de este marco amplio que tiene la iniciativa, lograr flexibilizarse, adaptarse a las necesidades de estos países como los nuestros que son tan diversos? No, gracias Andrés por tus reflexiones y por tu pregunta.
Y no hay una respuesta fácil, obviamente, porque cada lugar va a tener diferentes características, como mencionas. En el caso de Perú, nuestro inicio fue mucho más abrupto, yo creo, en cierta forma, porque partió mucho desde el research. Tratamos mucho de empezar por datos. Y entonces, incluso fue mucho antes de la iniciativa de cáncer infantil, en que empezamos a sacar y a levantar datos con un registro, entre comillas, pero unificado con varios centros. Entonces, poco que partió de buscar cuáles eran las deficiencias mayores en cuanto a lo que es puramente acceso al sistema de salud de los niños con cáncer, temas de demoras en el diagnóstico, en el tratamiento, temas de abandono, cosas que nunca se habían inscrito y que tampoco nadie le tomaba atención, porque es la verdad, o sea, si uno no lo publica, no lo visibiliza, es como que si no existiera. Entonces, partimos mucho de ahí, ¿no? Y partimos también de generar mucha unidad entre los colegas de distintos hospitales para no solamente levantar datos, sino también por hacer como una sola fuerza. Eso nos ayudó mucho a sacar el tema de la ley de cáncer infantil, por ejemplo, que en el caso de ustedes, como tú bien mencionas, pues tienen ya esa base, pero que en realidad no es perfecta, obviamente porque el tema de la implementación es muy inequitativo, como mencionas, pero igual, en el caso de Perú la experiencia fue buscar, por un lado, la unidad, pero una unidad con mucha base sólida de datos y que al final todos pudiéramos hablar de los mismos datos, nos cuidamos mucho de eso. Y fíjate que, como tú mencionas, Perú es un ejemplo interesante, ¿no? Porque es como, hay mucha inestabilidad política, hay muchas dificultades para el acceso también, y con la pandemia creo que no solamente Perú, sino sobre todo, mencionaba el tema de los países andinos, tuvieron un gran impacto, muy difícil por la pandemia, pero que se visibilizó que el sistema de salud pues era muy deficiente, ¿no? Entonces, en base a eso, pues nosotros tratamos de sacar también la vuelta un poco a la situación que se tenía en ese entonces durante la pandemia y buscar que, por ejemplo, iniciativas legislativas como la que fue la ley de cáncer infantil, que en nuestro caso fue bastante una copia de muchos otros lados, ¿no? Incluyendo de la ley que ustedes publicaron, la primera y luego la segunda en 2020, la ley Jacobo, pero que involucraba básicamente un tema de protección social a las familias de niños con cáncer, el Programa Nacional de Cáncer Infantil, que eso lo copiamos un poco del PINDA, que para nosotros es el modelo pues, a seguir realmente, con todo el tema de las comisiones y grupos de trabajo. Ellos tienen múltiples brazos, ¿no? de trabajo dentro del PINDA que pues por algo tienen una sobrevida global del 80%, ¿no? Claro que Chile tiene una geografía diferente a la que tenemos Perú, Colombia, Bolivia. Entonces, no es por echar solamente relacionarlo a eso, pero darse cuenta de que es un factor importante, ¿no? Y lo tercero que tenía la ley era el tema del registro de cáncer pediátrico, ¿no? Entonces ahí como que amarramos un poco las tres estrategias y ya formalmente se empezó ya a generar datos de una manera un poco más formal, de una manera un poco más organizada, ya no con nuestro pseudo registro, que está mal que yo lo diga, pero fue como que pedimos perdón y luego permiso. Fue bastante así, y partió desde la iniciativa de la Sociedad Peruana de Oncología, bueno, en ese entonces del grupo de Oncología Pediátrica, ¿no? Entonces son, creo que historias que a veces es importante que las tengamos en cuenta. Yo creo que no es el caso de Colombia. Bueno, otra diferencia importante, no solamente con Perú, sino con otros países, Bolivia, Ecuador, por ejemplo, muchos otros. En el caso de Colombia es que nosotros buscábamos mucho más la descentralización, porque tenemos muy pocos centros, ¿no? Entonces, a nivel nacional, para un país casi de 33 millones, se tenía solo 5 centros en todo el país.
Si bien hay ciertos centros que tenían, como tú dices, algunos eran Suecia, otros eran Haití, eran muchas diferencias en cuanto a la calidad y cantidad de recursos que tenían, pero en el caso de Colombia, pues es una situación completamente diferente, ¿no? Es otra realidad. A nosotros nos favoreció, en cierta forma, mucho estar tan centralizados porque era relativamente sencillo armar un registro, relativamente sencillo armar una red de contactos para estandarizar un poco los protocolos y cosas así. Pero son diferentes realidades que hay que considerar, ¿no? Eso como comentario que yo pienso que es fundamental que nos ayude a entender de que cada país va a tener sus peculiaridades, pero algo que me gusta mucho de trabajo que se está haciendo en Colombia, además de, bueno, todo el impulso que tiene el CHOP, ¿verdad? Que tiene Vigicáncer, por supuesto que seguiremos siempre apoyando desde donde estemos, y que para nosotros ha sido muy valioso, por ejemplo, esta experiencia en noviembre, no solo por el taller que se hizo, sino por la evaluación del impact, que fue muy buena, que yo creo que fue muy oportuna, porque sé que están ustedes, y te devuelvo la pregunta, en el tema de la reforma, ¿no? De salud, que entiendo que es algo que está en marcha, pero bien interesante porque a nivel de cáncer, si bien es cierto, hay muchos avances, no solo de niños, en adultos, hay muchas brechas que es necesario, pues, abordar. Entonces, esta evaluación del impact que se hizo por parte de OPS, IARC, que es el Instituto de Registro y de Investigación de la es internacional, y el IAEA, que es el Instituto de Energía Atómica, fueron 3 organismos de las Naciones Unidas juntos para hacer una misión que se hizo en noviembre. Ayudó para poder también generar discusiones y señalar aquellos puntos que quizás sea necesario mejorar, que sea necesario organizar, ¿no? Y lo comentaba mucho con mis colegas, ahí saludo también a Patricia, que la veo en la mesa, porque si no es por el empuje que se tiene por parte de la sociedad científica, por parte de la sociedad civil, no va a ser posible que haya un cambio organizado, que es lo que todos queremos, ¿no? Que aquellas brechas que todavía existen puedan solventarse de la mejor manera. Yo creo que fue muy oportuno eso, y ahora pues esperamos que las recomendaciones que se están haciendo, incluyendo, por lo menos de mi parte, que se pueda dar todo el apoyo a Vigicáncer también, porque es una herramienta que me parece súper importante, y por qué no extenderla pues a muchos otros sitios. Pero esperemos que estas recomendaciones lleguen a buen puerto también, y que encuentren eco, ¿no? En lo que se está haciendo en esta reforma del país en cuanto a salud. Así que eso es lo que yo me llevo un poco, pero mucho de la gran pasión con que se trabaja desde el equipo de oncología pediátrica en el país, y que por eso digo que es algo que no se debe perder, porque es muy importante que haya una buena, por supuesto, una buena relación y articulación de esfuerzos con el gobierno y con el Ministerio de Salud en este caso, pero también pues monitorizar de cerca cómo se va a implementar este plan de acción de cáncer infantil, que yo creo que está muy bien, hacia el año 2030, nuevamente, buscando quizás que, de mi parte, por mí sería genial poder todos los años hacer lo que se hizo en noviembre, ¿no? Hacer como o sea, que sea algo muy continuo el diálogo con todos los involucrados, como fue en noviembre, para dar seguimiento a este plan, pues hasta el 2030, ¿no? Y cómo se va a medir también, por lo que tú dices, porque no es solo el tema de la sobrevida, que quizás en Colombia ya están bien y no hay nada que hacer, ¿no? Sabemos que no es así. Sabemos que, y ejemplos como el de Chile nos lo ponen muy claro, ¿no? Que ellos en el último reporte ya están entre un 80 y 81% de sobrevida global de 5 años. Es impresionante. Pero claro, tienen un programa muy grande, muy antiguo y muy organizado. Entonces, ese tipo de cosas creo que todavía nos falta fortalecer. Pero ahí estamos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿en el público hay alguna pregunta? Bueno, yo quería hacer otra pregunta para los doctores panelistas.
La pregunta es, ¿ustedes cómo creen que podemos participar todos de la iniciativa global de cáncer, teniendo en cuenta que acá en el público tenemos personal de enfermería, personal de la academia, oncólogos, paliativistas? Entonces, cuéntenos ustedes qué opinan. Gracias. La iniciativa nos plantea un gran estudio sobre cuáles son las dificultades propias que tenemos en cada entidad o en cada lugar donde trabajamos en Colombia. Entonces, una forma en la que podemos todos colaborar y hacer que mejore, que podemos encontrar todas las barreras o que podamos encontrar todos los problemas que se presentan día a día en cada uno de los departamentos de Colombia, y tener esa información, no solamente del punto de vista de los oncólogos pediatras, sino de la totalidad del equipo de salud que atiende este tipo de pacientes. Es una forma de enriquecer la información que podemos llevar y ampliar a la iniciativa. Este primer taller del cual habla la doctora Vázquez fue muy importante porque abarcamos muchos de los temas problema en Colombia, pero obviamente quienes participamos ahí dimos nuestra visión propia. Si tenemos la visión de cada uno de los centros del país sobre cuáles son sus barreras y sus dificultades propias, podemos trabajar más ampliamente y muy seguramente podamos abarcar muchos temas que puede que no hayamos tomado en ese primer evento. Entonces todos podemos participar, todos podemos darnos información y podríamos canalizar la información. Tanto la doctora Isabel Cristina Sarmiento como yo somos las representantes de ACHOP ante la iniciativa, y estaríamos obviamente felices de recibir todas las observaciones y de enterarnos de todas las barreras en cuanto a la atención de los pacientes pediátricos con cáncer a nivel Colombia. Esta sería la primera parte de esto en la que todos podemos colaborar. Lo segundo, pensaría yo que es fundamental que cada uno de los integrantes de ACHOP tomemos la decisión de participar activamente de Vigicáncer. ¿Sí? Vigicáncer lo debemos percibir como nuestro, y debemos todas las instituciones entregar información a Vigicáncer para enriquecer, porque esta es la base con la cual vamos a crecer como oncólogos pediatras y con la cual vamos a favorecer la creación de políticas o la modificación de políticas existentes para mejorar no solamente la curación, sino para mejorar otras condiciones adicionales a las cuales se enfrentan los pacientes y las familias de los niños con cáncer. Entonces creería yo que esa el tener información es la mejor forma de colaborarnos para que crezca la iniciativa y para que tengamos otros puntos sobre los cuales trabajar en conjunto con lo que nos ofrece OPS y el programa de OCURE. Gracias, Cindy. Yo creo que una de las cosas más importantes que viene sucediendo en Colombia y en Latinoamérica es que el tema del tratamiento de los niños con cáncer está dejando de ser oncocentrista. Es decir, antes se hablaba de sobrevida de los niños y se pensaba en el protocolo de quimioterapia y qué vamos a poner y por qué no hay drogas nuevas. Y claro, eso es un tema muy importante, pero no es un tema exclusivo para tratar de llegar a estos mejores resultados. Entonces yo creo que lo primero es entender que todos aportamos ahí, todos. Y cuando uno ve el panel de la gente que nos acompaña hoy hubo gente aquí del Consejo Departamental de Cáncer, del Consejo Distrital de Cáncer, estudiantes, residentes, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras navegadoras, enfermeras oncólogas, data manager, oncólogos, médicos, pediatras. O sea, somos muchos alrededor del tema del tratamiento del cáncer infantil, y eso es fundamental, porque una cosa que tenemos que superar es que, por ejemplo, la iniciativa habla de registros, datos. Claro, Vigicáncer nos da muchos datos, pero nosotros necesitamos datos, construir datos con los equipos de enfermería. Nosotros necesitamos que los equipos de apoyo psicosocial empiecen a crear datos sobre qué está pasando respecto al abandono, por ejemplo, respecto a las barreras del sistema. Entonces esa es una cosa en la que todos podemos participar. Tenemos un esqueleto central de recolección de datos. Hay cómo tener una base en la cual sustentarnos, pero por ejemplo ahí tenemos un camino por trabajar. La iniciativa habla de protocolos y guías, y de nuevo, cuando hablamos de protocolos y guías todos pensamos en blinatumomab y trasplante. No, oiga, María Paula lo dijo muchas veces, ¿qué pasa con el soporte? El intensivista es probablemente más importante para el tratamiento de las leucemias de alto riesgo en este momento para muchos de los centros, el médico de urgencias y el intensivista, probablemente que el trasplante o que el blinatumomab. En la mayoría de los sitios vamos a necesitar
mucho más trabajo en que haya urgencias y cuidado intensivo que haya en trasplante. Y así con cada uno de los niveles de atención. O sea, yo creo que lo importante es, dentro de esta perspectiva, entender que los tratamientos cada vez son integrales y los equipos son multisectoriales y las transformaciones no vienen de un solo centro. El eje aquí no es el oncólogo, el centro aquí es el paciente. Y ahí es donde nosotros todos tenemos que encontrar cuál es el papel que vamos a jugar en mejorar la sobrevida de estos pacientes. Muchas gracias, doctor. En el público tenemos una pregunta. Bueno, más que una pregunta es hacer un comentario, y me alegra que Liliana esté allí escuchándonos, y desafortunadamente, qué pena que no nos acompañas, pero de corazón sabemos que estás con nosotros. A Liliana apenas la conozco. No, la conocimos hace como 15 años, algo así. El punto fundamental es el siguiente, y a lo que voy es a esto. Se espera que en 7 años cambie dramáticamente las curvas de sobrevida en todo el mundo. Y eso es lo que creo que vale la pena que todos tengamos presente. Son 7 años lo que queda. Hay que hacer muchos cambios, y en un momento determinado, de pronto hay que mirar este concepto de oncología pediátrica como poner una olla de agua a hervir, donde hay que calentarlo. Hay que permitir que las burbujas vayan subiendo y que todas esas burbujas produzcan un resultado final, pero al final de cuentas todo está en la misma olla. Por eso necesitamos esos efectos multidisciplinarios para que pueda surtir efecto todas estas cosas. Y al final de cuentas, el hecho de que se llegue al 60% es simplemente el comienzo, es la primera iniciativa global, mundial, para que se pueda mejorar la sobrevida. Pero el efecto real es llegar al 0% de mortalidad. O sea que hay que pensar a largo plazo. 60% es simplemente un dato para tratar de equiparar países en los cuales 20% es la norma, 30% es el estándar. Hay que subir, pero nadie dice que por encima del 60% no se pueda pasar. Hay que pasar. Es una obligación nuestra hacer todo lo que sea posible para que ningún niño con cáncer pueda fallecer. Y es definitivamente un compromiso. Me alegra que ustedes están haciendo ese compromiso. Lo tienen que sentir, lo tienen que vivir del corazón. Todos están involucrados. Me alegra que distintas partes del país se pusieron de acuerdo para colaborar en eso, porque hay que seguir. Y la lucha no termina en el 2030. Sigue, es simplemente el primer paso. Estamos como si fuéramos a un mundial de fútbol. Simplemente se perdió, no se fue a bueno, hay otro nivel más adelante. Al final de cuentas, todo lo que necesitamos hacer otra vez, el paciente que salga adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo quería hacer solo un comentario, si me permiten, no sé si, y totalmente de acuerdo con lo que comenta César, y por supuesto Patricia y Andrés, y es que están habiendo muchos cambios también a nivel global, y ahorita es un momento, yo creo que es un momento increíble en el que tenemos todo para aprovechar. Tenemos recursos, tenemos apoyo de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. St. Jude está poniendo muchísimos recursos para ello. Ahorita no es un tema de escatimar recursos, ¿no? Si de alguna manera lo puedo decir. Yo creo que en todos los aspectos que se pueda, como bien dice César, poner las pilas y tratar de enganchar todas las herramientas que tengamos para juntar las voluntades, sobre todo de los implementadores, sea a nivel de los hospitales, sea a nivel del Ministerio de Salud. Pero claro, lo principal es que todos estemos unidos, porque algo que nos queda mucho de enseñanza es que es más difícil cuando el gremio, cuando el grupo está por un lado, está por otro. Lo que comenta Patricia me parece importante, ¿no? El tema de que todos aportemos, todos puedan aportar a Vigicáncer es fundamental, ¿no? Que de alguna u otra manera se pueda colaborar, porque la fuerza que tienen todos va a ser mucho más importante para ello. Y lo segundo es que otro gran esfuerzo
que incluso es mucho más grande que el de la Iniciativa de Cáncer Infantil, es el de la Plataforma Mundial de Medicamentos de OMS y St. que si bien es cierto viene a complementar lo que ya se está trabajando en la iniciativa, pero involucra solo el tema del acceso a los medicamentos oncológicos pediátricos, y que es algo que la semana pasada nada más estuvimos en el primer taller en Memphis para poder no lanzar, porque se va a lanzar a fin de año, pero coordinar los esfuerzos de esta plataforma. Eso va a llegar a Colombia sí o sí. Ahorita el país piloto es Ecuador, y seguro, y la idea es que llegue a 50 países en los próximos 4 años, ¿no? Entonces, es algo que va a llegar al país sí o sí, y yo creo que va a ser muy importante que estemos preparados también para eso, porque es un importante apoyo financiero que viene desde St. Jude, pero está St. Jude, está OMS, está UNICEF, estamos nosotros con un fondo estratégico, y la idea es que ningún niño se quede con falta de medicina, por un lado, y por otro lado también que la medicina sea de calidad, ¿no? Ahí también lo hemos conversado mucho con Dianita Valencia, con todo el equipo, en el gran trabajo que ustedes están haciendo también para asegurar estos parámetros de calidad de la L-asparaginasa, que se puede extender quizás a otras drogas. Entonces, ese tipo de cosas va a ser muy importante que como equipos, ¿no?, del país estén preparados, porque ahorita, si bien es cierto, el país que está de piloto es Ecuador, van a seguir varios países de América Latina, y sin duda Colombia va a estar ahí. Entonces, es un esfuerzo más, yo creo que grande, que se va a sumar, y va a ser importante que lo tengamos en cuenta también. Muchas gracias, doctora. En el público, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Tenemos 5 minutos más. Gracias, Cindy. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Con Oscar Ramírez, ¿cómo vas? Yo creo que, digamos, todo este congreso se hizo pensando en la iniciativa global y alineados con la iniciativa global, porque creo que es el camino a seguir. La unión hace la fuerza, como dicen. Todos estamos pedaleando para el mismo lado, como dice el doctor César Núñez, de curar más niños con cáncer, que ningún niño muera. Ojalá, eso es el ideal, pero pues sabemos que para eso falta mucho. A mí me gustaría saber, Andrés, pues tú recibiste la presidencia de la CHOP y han tenido algunos contactos con el ministerio. ¿Qué contactos han tenido? ¿Qué has visto? ¿Y cómo se está moviendo esto de la iniciativa global ahí? Además de que Cindy creo que también hace parte de eso, ¿no? Sí, yo creo que se puede dividir en dos partes. Una es Cindy nos puede contar hasta dónde avanzó, porque estamos en una pausa con Cindy, pero yo les puedo contar qué ha pasado desde ACHOP. Nos hemos reunido para este momento, cuento yo, 6 veces con el ministerio. Hemos tenido 2 reuniones de trabajo con la subdirección de medicamentos, una para hablar de desabastecimiento, otra para hablar de la asparaginasa, y una tercera reunión que no se pudo realizar porque el ministerio tuvo como un tema urgente. Y nos hemos reunido 2 veces más con Omaira Roldán, que es la referente de cáncer en el país. Con ella exploramos todo lo que tiene que ver con la iniciativa global, más o algo que está ligado a lo que está desarrollando el ministerio, que es la reglamentación de la ley Jacobo. Ahí estuvimos con Isabel Sarmiento, en otras de las reuniones estuvo Carlos Pardo, y hemos tenido otras 2 reuniones con el ministerio, una porque estamos en ajuste del tema de todo el manual tarifario y todo el tema operativo que tiene que ver con el desempeño y el desarrollo de la especialidad como tal, y otra convocatoria que hubo, que fue el Consejo Nacional de Cáncer. O sea, nosotros llevamos en la plancha 3 semanas, creo, 3 semanas y media descontando Semana Santa, hemos tenido todas estas reuniones. ¿Qué les puedo decir yo? Porque yo tuve alguna experiencia con todo lo que sucedió con el hospital universitario, y cuando levantamos la mano y
logramos crear un efecto mediático tan fuerte que el ministro nos dijo, venga y se sienta aquí. Es que cuando uno le preguntaba al ministro realmente había mucha intención, pero no había nada en concreto. Y para mí fue una sorpresa sumamente grata ver que hay interés, hay gente dedicada 100% al tema técnico del desarrollo de esto que tiene que ver con la iniciativa global y la reglamentación de la ley Jacobo especialmente. Hay una puerta abierta respecto a que nosotros seamos actores que definen muchas veces los temas. Entonces, esto es una cosa que yo no había sentido antes, que es, hay disposición, hay escucha. Hay incertidumbre también. Los técnicos tienen mucho miedo de qué va a pasar con este profundo sistema, pues con esta profunda reforma del sistema de salud. Hay una expectativa muy grande, porque si hay algo que ha beneficiado a los niños con cáncer es el aseguramiento. Y el aseguramiento es lo que está en juego en la reforma de salud. Entonces hay incertidumbre, entonces hay interés, hay gente trabajando, hay un poco más de conocimiento. Es particular, de todas estas reuniones que yo les cuento, me he reunido por lo menos con unas 28 personas, y de las 28 personas hay 2 médicos, hay 8 químicos, farmacéuticos, hay 6 economistas, hay abogados. Entonces es particular, los médicos todavía, Cindy era nuestra representación ahí. Pero ¿qué creo yo? Creo yo que cáncer infantil en la connotación del país, de la región y del mundo se ha vuelto un foco. O sea, nosotros estamos en el ojo del huracán por la connotación. Mi esposa es cardióloga pediatra y trabaja en trasplante cardíaco y me lo reclama, ¿no? Me dice, pero ¿por qué a los niños de la enfermedad del corazón no, o sea, no pasa esto? Son niños y también. Yo le digo, no, pues nos tocó, es nuestro momento. Entonces, sí, es nuestro momento, es tal cual. ¿Qué siento yo? Siento que esto ha conjugado una cosa que se llama una masa crítica. Es decir, todos estos esfuerzos, toda esa lucha del doctor Pereira en el hospital, de la doctora Margarita, la doctora Linares, el doctor Amaranto, la doctora Gretti, todo eso, todos sus pupilos, todas las luchas, llega un momento en que genera una masa crítica. ¿Qué es lo que hay en este momento? Y es una oportunidad. Como toda oportunidad, o se toma o se deja. Y yo lo que les puedo decir es que yo nunca logré dimensionar el trabajo que va a representar esta oportunidad. O sea, de verdad, yo creo que es más fácil volver a ser fellow de Boncoemato que estar ahí. Sí, el doctor Castro me dijo, usted tiene ganas de volver a ser el fellow, ¿no? Pero otra cosa que me parece muy interesante es que el liderazgo en oncología pediátrica, y lo digo con todo el respeto, ya está en todo el país. Hay líderes en todas las áreas, en todo el país, con muchos intereses. Entonces, esto ya no es solo de la Junta, ni solo de ACHOP, esto es una construcción colectiva, y o nos subimos al bus o nos vamos a quedar. Y nos subimos es todos, pacientes, papás, supervivientes, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, IPS, CPBS, CAPBs, gobierno, todos. Entonces yo lo que veo es eso, es un mar de oportunidades, es lo que yo veo en este momento. Y yo quería cerrar, porque ya tenemos que movernos a la siguiente sesión, diciendo que reforzar muchísimo lo que dijo el doctor Portilla y la doctora Montenegro, de que nunca antes habíamos visto que se tomara la voz del oncólogo tanto en la mesa de discusión. La reunión que tuvimos en noviembre, yo por primera vez en muchos años oí que decían, ok, ¿qué dice el oncólogo? ¿Sí? Bueno, pero escuchemos al oncólogo, el oncólogo es el que está viendo al paciente. Entonces estoy 100% de acuerdo que esta es una oportunidad de oro, la misma de Burkitt, una oportunidad. Esta es la oportunidad en el 2023-2024 de que la voz del oncólogo se oiga en el ministerio y que esta es la oportunidad de poder cambiar las políticas de salud. Y de nuevo, vuelvo a lo que hablamos esta mañana, esta es la oportunidad de que los protocolos hechos por los oncólogos, oncohematólogos pediatras, hematólogos,
sean los protocolos nacionales, no lo que se les ocurra a los decisores de políticas públicas. Entonces realmente esto va a ser un cambio que va a venir de ustedes, de abajo para arriba, porque por primera vez están invitándolos a que estén sentados en la mesa de discusión. Entonces aprovechar la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por su compañía.